Yo no era reportero, digamos, yo me hice reportero al final, es de las últimas cosas que me convertí, pero yo empecé a tener contacto, incluso vivir en comunidades indígenas desde muy joven. Yo viví entre los celtales de Bachajón cuando tenía 18 años y estuve unos meses y ahí descubrí que me gustaba estar en las comunidades indígenas, que me entendía con la gente, que me sentía muy a gusto, era una cosa muy personal. Entonces, al paso de los años, yo viajé mucho, estuve en comunidades de Oaxaca, de Guerrero, y en algún momento empecé a hacer crónica, aunque yo hacía crónica, no me consideraba reportero, la publicaba a veces en Nexos, en el suplemento del Siempre que dirigíamos CIBAI, México en la Cultura, eh, pero nunca lo había tomado como una cosa totalmente profesional hasta que en el 1989 empecé a dirigir México Indígena, que había sido una revista del INI que se había entregado de esa forma a la sociedad civil. Ya la idea, empezaba el gobierno de Salinas, después todo eso no funcionó, nos peleamos porque simplemente no éramos compatibles, y entonces nació Jarasca. Entonces, para ese momento, digamos que empecé a trabajar profesionalmente como periodista, como editor de los temas indígenas, y, y, y bueno, en realidad no existían mayormente los medios, o sea, era muy excepcional, si no era por una desgracia, por una masacre o por alguna cosa folclórica, y no había ni siquiera una verdadera comprensión, aunque había antecedentes muy importantes, creo que el más importante es Los Indios de México de Fernando Benítez, que había hecho hacia 1970, pero realmente no había una cobertura, nomás lo menciono como un dato. Nosotros teníamos la información de prensa como se hacían antes en las secretarías de gobierno, antes de internet y todo, que cada mañana había un resumen de información y teníamos la que preparaban para el INI, nos llegaba diariamente, la recibíamos. Y era notable que no había información, fuera de un poquito que sacara la jornada que ya empezaba a existir, fuera un poquito que sacara el Universal, realmente no existía. Pero empezaron a pasar varias cosas. Por un lado, también en esos años empieza realmente a despertar el protagonismo de los pueblos indígenas que deciden hacerse presentes y hablar, que Ujú. eso tiene una potencialización muy grande en el 94 con los zapatistas, eh, y, y empiezan entonces a hacer un tema. De hecho, los zapatistas lo que hacen es como poner en la mesa de discusión nacional la problemática indígena. De pronto la gente descubre que había indígenas, que había muchos indígenas en México, que estaban en general se les asocia con la miseria, con los problemas de desigualdad, con no sé qué, pero el zapatismo estableció un discurso que fue muy mediático, y ya en mi experiencia personal yo llegué desde el principio y aunque no me consideraba yo un reportero, me tomó unos años ser reportero, pero sí era cronista. Y además estaba muy acostumbrado a los pueblos indígenas a hablar con la gente y ahí descubrí o yo ya sabía que un poco es como saber escuchar. Uno tiene que ser consciente, uno no habla las lenguas, pero de todos modos está ayudando a traducir su pensamiento, a redactarlo para hacerlo accesible y a ser testigo presencial incluso de la cotidianidad y sin los miedos que da un medio extraño. Además, en Hojarasca, a lo largo de los años, mucha gente empezó a hacer reportaje, no solo nosotros. Entonces, teníamos una gran cantidad de fotógrafos. Como tema fotográfico siempre estuvieron, hay que reconocerlo. Muchos de los grandes fotógrafos documentales en México han sido sobre todo fotógrafos de indígenas. No mencionaré muchos nombres, pero el que digamos, Marco Antonio Cruz, Antonio Turó, José Ángel Rodríguez, muchísimos. Y es una tradición que viene desde Nacho López y de más atrás. O sea, como tema fotográfico, periodístico ya estaban, pero no como una narración reporteril. Y los zapatistas de pronto permitieron que se hablara de todo eso y todo era un discurso coherente y evolucionó muy rápido, porque pronto muchos otros pueblos, a la luz de los reflectores que jaló el zapatismo, empezaron a hacerse oír, aunque ya estaban allí. Estaban el pueblo birrárica, estaban los pueblos de Oaxaca, los de Guerrero, había experiencias muy importantes en la montaña de Guerrero antes de la policía comunitaria y todo eso. Estaba los 500 años de resistencia indígena y negra de Guerrero. Eh, Había pueblos muy organizados en esa época todavía en Tabasco. Eso se ha desaparecido, pero los chontales tenían muchas actividades. Estaba el teatro campesino, en fin, y empezó a haber voz para eso. Y sí, el zapatismo da una oportunidad total, y a mí me permitió escribir de eso prácticamente diario durante 20 años. Y eso, claro, uno no puede ser cronista todos los días,
y poco a poco empecé a tomar las funciones de reportero. Yo aprendí a ser reportero con mis compañeros reporteros más jóvenes, como Gloria Muñoz, que aquí está, eh, porque es otra técnica, es otra forma de hacer las cosas, otra forma de hacer la nota, otra forma de ver cómo transmites la información, un poco menos suelta que cronista, pero pero sin darme mucho taco, creo que es una cosa que he hecho muchos años en la vida. De hecho, cuando empezó el zapatismo sentí que estaba como preparado. Dije, pues es que esto es lo que yo venía yo haciendo, ¿no? Y simplemente entró al cuerpo de un periódico que además le dio importancia al asunto, donde no era yo el único, al principio éramos un montón de gentes de la jornada. De hecho, yo llegué medio de gorrón, los reporteros eran los demás. Yo era un cronista que se pegó, pero precisamente porque como que me sabía desenvolver, aguantaba, me gustaba vivir en el campo, no tenía problema en eso, eso me facilitó y le facilitó al periódico que yo estuviera de enviado. Y creo que ahora, esa es mi experiencia personal, pero ya para terminar, ahora hay una mucho mayor cobertura, pero no es por solo los zapatistas, sino porque los pueblos indígenas levantaron la voz. Y claro, ha habido mucha demagogia, mucha manipulación, los medios muchas veces aprovechan el tema para manipularlo, pero de todos modos está presente. Si yo me pongo a pensar lo que era hace 30 y tantos años que empezamos Hojarasca, uno tenía que rascar para encontrar información. Y ahora, si uno se pone a ver los medios hasta así cada mañana, entre lo que además hay redes, hay ONGs, hay medios electrónicos, toda la información indígena se ha potencializado muchísimo. No digo que toda sea buena, ni que toda esté entendiendo lo que está pasando, pero sí estamos en un escenario muy diferente. El puro hecho de que estemos teniendo este evento habla de que estamos en otra situación. Antes ni siquiera se consideraba, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo veo así en términos generales. No quiero abusar mucho de la historia de las cosas, pero es que así, a mí sí me maravilla la transformación que hemos vivido en las últimas décadas en relación a la presencia y la voz de los pueblos indígenas. Creo que incluso podría yo cuestionar esta misma mesa. Somos los periodistas de ciudad hablando de los indígenas, pero en estos años ellos mismos se han vuelto sus propios voceros. Y no es una cosa que tampoco empezó ayer. Las radios indígenas, las radios comunitarias como Radio Guayacocotla y eso, han transmitido en sus lenguas durante décadas. O sea, ellos mismos en sus ámbitos han hecho una forma de periodismo que se puede circunscribir. Yo recuerdo cuando oía en las estaciones en Chiapas o en Guerrero, fulanito de tal avisa que la vaca ya está lista para que la pasen a recoger, no sé qué. O sea, ese era un periodista, y que sigue sucediendo eso, pero además es que ha habido una transformación física, creo que el protagonismo ganado por los pueblos indígenas es de los eventos más importantes en la historia moderna de México. Y claro, el zapatismo es como la gran cosa que lo potencia. Cuando Fernando Benítez hace su libro pagado por el gobierno de Echeverría, le ponían en la avioneta para bajarlo en la Sierra Cora, porque eran lugares inaccesibles. O sea, yo cuando empecé, o sea, yo seguí yendo a Chiapas a lo largo de los años 70, pero una nueva experiencia fue cuando en Alcozauca, en la montaña de Guerrero, en 1979 gana el Partido Comunista por única vez una presencia municipal. Y es un municipio completamente mixteco, que era un poco en la estela de Otón Salazar, el líder magisterial, que era de Alcozauca, y en realidad de pronto, para llegar a Alcozauca, ahora llega uno en coche, como a todos lados. En esa época era una aventura llegar a Alcozauca. Y era un lugar de una gran miseria en la frontera con Oaxaca, de mixtecos, eh, y estaban dando una lucha que fue una lucha fundamental, aunque con los años, pero para explicarse los procesos de Guerrero de los años posteriores, hay que pensar que empezaron a ganar presencia los propios pueblos, empezaron a ser ellos los que hablaban, pero un problema que todavía tenemos, aunque oyéndolas a todas ustedes que son más jóvenes y todo, ustedes ya lo saben, pero antes no había la forma de saberlos escuchar. Nadie escuchaba a los indígenas y además está el asunto de las lenguas, que también es uno de los aspectos que se ha avanzado notablemente. O sea, cuando voy a hablar un poco a veces también de la experiencia de México indígena y de Hojarasca, cuando empezamos a publicar la literatura o lo que escribían ellos en sus lenguas, eso es un fenómeno muy moderno donde las lenguas pasaron a ser escritas, pero sus lenguas siempre habían sido su verdadera forma de expresarse. Y claro, para un reportero que llega de fuera eran impenetrables. Me parece muy importante la mención que hizo Gloria de Rosa Rojas, porque sí es en efecto la primera reportera de fuente, que lo toma como un trabajo periodístico, como lo hacemos ahora todos nosotros. En esa época era único. Hay otro evento importante que sucede en 1992,
o 91, 92, que hay un movimiento en Chiapas, en la zona de Palenque, que se llamaba Shinich, que tuvieron una represión típica del gobierno de patrocinio, no sé qué, y decidieron venirse caminando a México. Y se vinieron caminando desde Palenque hasta la Ciudad de México, tomaron 50 días, y la única reportera que los acompañó, y no todo el tiempo, fue Rosa. Yo los estuve alcanzando temporalmente, y ahí conocí una figura que luego se potenciaría mucho con el subcomandante Marcos, que es la del vocero. En ese momento era el padre Jerónimo Hernández, que era un joven padre jesuita, que era, hace cuenta, el premarco, sentado en la banqueta, hablando con los 3 reporteros que se habían aparecido en Jalapa, a decirles con un comunicado lo que los pueblos pedían y no sé qué, porque era como el traductor, ¿no? Y esa marcha fue notable porque a donde llegaban eran muy bien recibidos. El gobierno se puso muy nervioso porque eran los 500 años, era toda esa aquella historia, y los querían parar. Pero ellos llegaron hasta la Ciudad de México caminando. Fue notable. Y ese fue un evento periodístico que casi nadie vio, pero que fue un evento notable. Claro, el zapatismo es el que da la gran patada porque empuja todo, pero también empuja que sean los propios pueblos los que hablan. Los pueblos, y además acostumbra a los reporteros a ir, a llegar a los lugares, porque es una de las cosas importantes, no solo ver a los indígenas que llegan a protestar al Palacio de Gobierno, sino estar en sus pueblos, en sus casas, dormir con ellos, comer sus tortillas. Todo eso es parte de hacer un trabajo periodístico, porque uno entiende un poco más ese mundo que nos es ajeno, como decía Dalini, me parece, Patricia hablando de los rarámuri, ¿no? Además, la diversidad de los pueblos indígenas en México es brutal y no es solo un fenómeno de México. Quiero hablar, por ejemplo, en Ecuador y en Chile ha habido experiencias importantísimas. En Chile los mapuche son periodistas de sí mismos, no necesitan a nadie más. Tienen un medio muy importante que es Mapu Express y otros medios, o sea, ya ni siquiera necesitan a reporteros de los grandes medios. Ellos mismos tienen su medio, su voz, sus reporteros, su práctica periodística. En este momento, además, estamos viviendo un espejismo donde pareciera que ahora ya se les hace caso a los pueblos indígenas, cuando estamos viendo con la imposición de los megaproyectos, con todo lo que está pasando constantemente, que no es cierto, que en realidad siguen siendo funcionalmente tratados de manipular por los estados, por el gobierno, y por supuesto es muy diferente tener ahora en la Dirección de Culturas Populares a alguien como Mardonio, pero además Culturas Populares tiene una historia, la empieza Guillermo Bonfil, que es uno de los primeros que también ve de otra manera a los pueblos indígenas, es el que acuña el concepto de México profundo, el que dice que son pueblos negados, el primero que dice que es una civilización, que no lo queremos ver, pero que es una civilización que está metida en nuestra civilización occidental. Y esto sucede con las luchas de los pueblos de Ecuador, que también se potencian en el 92. En ese momento empiezan a pasar muchas cosas. Yo creo que el quinto centenario sí sucedió, pero al revés. Fue un momento en el que tomaron la voz y a los pocos tiempos, a 2 años, menos de 2 años después, tenemos al zapatismo que se vuelve un gran evento mediático. Independientemente de si eran indígenas o no, era un evento mediático que atravesó el mundo y de pronto los indígenas se volvieron visibles. Ahora para todos ustedes ha sido más fácil llegar a los pueblos porque ya hay carreteras. Antes no había carreteras. Cuando empezó la cobertura del zapatismo, había viajes de hasta de 8 y 10 horas para llegar a los lugares, en coche. No había otra manera de llegar en los lodazales y con un montón de problemas. Y entonces también se ha acercado el mundo indígena, lo cual también tiene sus costos. Y luego también hay otra cosa, los indígenas empezaron a viajar. Siempre fueron migrantes, pero en los últimos años, la buena parte de los migrantes que van al norte o que recorren las zonas industriales del país son de origen indígena. En esta ciudad, la Ciudad de México, los albañiles, los trabajadores, son de origen indígena muchas veces. Hay pueblos que tienen la tradición de venir, otomíes y mazaguas, que vienen a la ciudad, y uno puede viajar en el metro y ir oyendo idiomas. En la Ciudad de México se hablan, es una de las babeles más grandes del mundo y no lo vemos. En la Ciudad de México se hablan decenas de lenguas indígenas que tal vez no nos damos cuenta, pero hay barrios donde los zapotecos, los mixtecos, los triquis están hablando en su lengua, están existiendo como pueblos aquí. Es decir, también se han expandido, aunque tenga que ver con la pobreza y con la desigualdad, pero también se han expandido. Y yo creo que hay un intento en los gobiernos sucesivos, incluyendo el actual, de funcionalizarlos en función a algo. Sí. ¿No? Eso viene del viejo indigenismo que yo creo que se ha querido refuncionalizar cuando es una cosa totalmente agotada. Yo creo que una ventaja y una virtud que tienen todas ustedes es que no son indigenistas,
no tienen la visión del indigenismo para hablar de los pueblos, sino los acompañan, somos acompañantes. Acompañar a la caravana de Marichuy, como antes era acompañar la caravana de los zapatistas, la que hicieran, y antes fue acompañar a Shinich, es acompañarlos, estar con ellos, transmitir lo que ellos dicen, y también suscribiendo lo que dijo Gloria Muñoz de la subjetividad, que también mencionaba. Hay una cosa que al menos yo he sentido que a mí me ha marcado, pero en todas ustedes lo veo, que es que uno está con ellos. O sea, uno toma partido de entrada, ¿no? O sea, uno trata de ser objetivo, pero no trata de ser imparcial. La imparcialidad no existe en ningún lado, y para qué hacernos tontos. Entonces, uno parcialmente está con los pueblos cuando está haciendo este tipo de periodismo. A lo mejor ustedes no se lo preguntan tanto, pero nos ven de fuera y nos dicen, no, pues tú estás tomando partido. Pues sí, ¿y qué? Uno va y les da voz a los que nadie les había dado voz. O sea, si un presidente quiere hablar, o un presidente municipal, o un gobernador, tiene medios para tener boletines, para tener los reporteros. En cambio, ¿a quién les hace caso? Un pueblo de indios allá aguantado que se están peleando por no sé qué. Entonces, es invertir la importancia. Lo que menos importa son los funcionarios, los enviados del gobierno, esos son los que menos importan, que ellos hablen con quien quieran hablar. Nosotros solo hablamos con los pueblos y con los que puedan ser sus voceros legítimos. Muy importante, ya para terminar, un gran evento es el primer Congreso Nacional Indígena, que sucede en 74, donde convoca Samuel Ruiz a los pueblos indígenas de Chiapas a presentar sus problemas. Y ese es un momento histórico. Han pasado, ¿cuántos años son? 40, no sé. Donde ahora yo creo que lo más importante no es tanto que nosotros les demos la palabra, sino que ellos ya tomaron la palabra, y la palabra es de ellos. Claro, todo tiende a mellarla, a manipularla, a negarla, a no oírla en lo que verdaderamente dice, ¿no? Seguimos estando, claro, los medios donde todos ustedes trabajan, y otros medios, sobre todo electrónicos, sí han aprendido ya, de hecho no es aprendido, ya es una realidad establecida. Uno llega con la policía comunitaria de Guerrero y uno los escucha, ahí no hay tutía. Ellos son un proceso autonómico, esto muy marcadamente con los zapatistas, o sea, incluso ellos imponían los términos. Podía llegar el New York Times y darse la importancia. Ya llegó el New York Times y a ellos ¿qué les daba? Podían preferir un medio menor porque se les pegaba la gana. Es decir, se vuelven dueños de su destino. Creo que es el punto central que tenemos que tener ahora. Que cuando uno va a un pueblo indígena, no va como Benítez a verlos a bien morir, ¿no? O sea, Benítez cuando estuvo en los pueblos celtales, los veía todos borrachos, y los daba por terminados. O sea, uno llegaba a los pueblos en fin de semana y no había un solo hombre. O sea, si había hombres, estaban tumbados en la calle, y la mayoría estaban borrachos en sus casas, parecía que no tenían futuro. Y al mismo Benítez le tocó ver la transformación, no sé qué tanto la logró entender, pero todavía vio el levantamiento zapatista y no lo podía creer, porque él los había dado por muertos, o sea, en vía de salida. Y creo que ahora son un actor tan importante que por lo menos en la demagogia del actual gobierno y de los anteriores ocupan un lugar importante que antes no ocupaban, porque ya no se puede gobernar México sin ellos. Pero además siguen pensando que sí se puede, y por eso son las tensiones que seguimos viendo actualmente. Quisiera también mencionar, porque quiero insistir, que una cosa es lo que hacemos los periodistas y otra cosa es las voces de los propios indígenas. Volviendo a la historia de Fernando Benítez, él dependía para tener voceros de figuras notables, que incluso yo diría geniales, como don Pedro de Aro, un Maracame Huichol, o como María Sabina. O sea, pero no eran la gente normal, digamos, no eran la especie de fenómenos extraordinarios de las gentes más inteligentes que ha habido en México en el siglo XX. Pero ahora tenemos un montón de figuras con una gran capacidad de comunicación. Pienso en Pedro Uc, pienso en Marichuy, por supuesto en los zapatistas, que son uno tras otro, los comandantes, todo con una gran capacidad de comunicación, las abejas, la gente de la montaña de Guerrero. Yo creo que cada vez más nosotros somos una especie en extinción, porque cada vez más van a ser ellos los que digan lo que piensan. Como decía Gloria, hay que creerles lo que dicen, hay que escucharlos. Además, otra cosa, cuando decías qué errores, ¿cuáles son los peores errores? Los peores errores es cuando uno hace inferencias, porque son fantásticos comunicadores y fantásticas fuentes. Rara vez mienten. Te dicen las cosas, además, como están hechos a la observación. Entonces, cuando uno se equivoca, cuando yo me equivocaba en Chiapas era porque yo sacaba mis propias conclusiones. Pero si pones lo que te dijeron, no te equivocas. O sea, son mucho más seguros que cualquier otra fuente. No, porque más allá de la ideología y todo, están en contacto con la vida y con la realidad de una manera diferente
mucho más comprometidos con la realidad que nosotros de alguna manera. Entonces, yo creo que hay un cambio muy importante donde nosotros tenemos que ser cada vez menos visibles y menos importantes, y en todo caso ser como un vehículo, casi como la cinta que transmite las voces de otros, y a lo mejor darle una estructura, no sé qué, pero cada vez más ellos mismos en castellano y en sus lenguas tienen una capacidad de comunicación y como la tienen de organización, que yo creo que es donde hay futuro para esto, ¿no? Es por donde vamos a seguir viendo a los pueblos indígenas y vamos a seguir aprendiendo de ellos. Y pues gracias por su trabajo y por esta disposición también de seguir aprendiendo, pues, ¿no?